A todos, bienvenidos. Como dije, los testimonios, que me da mucho gusto ver a todos aquí hoy. Y desde que empezamos en mayo, ya es una más personas que hemos tenido. Y me da mucho gusto. Es increíble lo que aprendes cuando estás buscando una ilustración para un sermón, preparando un sermón. Y hace unos 400 años, había un juicio entre la Iglesia Católica y el astrónomo italiano Galileo. Galileo adaptó un catalejo, un telescopio de mano, e inventó un telescopio grandísimo para que pudiera observar las estrellas y planetas del universo con 20 veces de magnificación. Un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, escribió un libro que fue publicado en 1543, el año que murió, con la teoría heliocentrismo. Con esa teoría afirmaba que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Pero nunca fue tomado en serio. La ciencia afirmaba en este tiempo que la Tierra fue el centro del universo. 90 años después, en 1633, Galileo, con los descubrimientos con su telescopio, intentó probar que el Sol era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de él. La Iglesia Católica argumentó que el Sol era el que movía, por versículos como Josué 10:13, que dice, y el Sol se detuvo y la luna se paró cuando Israel peleó contra 5 reyes de los amorreos. También la Iglesia Católica usó pasajes como los versículos 1 a 5 de Salmo 19, que vamos a ver más adelante, pero en un contexto diferente. Y también usaron Salmo 104 y Isaías 40:22. Entonces ya tuvieron ese juicio, ¿no? MacArthur comenta que aún no, con su telescopio ahí, para que pudieran ver por sí mismos, no quisieron ni ver la prueba que les dijo. De hecho, la Iglesia Católica declaró a Galileo un hereje y le sentenciaron a confinamiento en la casa de un embajador del Vaticano hasta que murió 9 años después. Pero fíjense en eso. No fue hasta 189 años después, en 1822, que por fin la Iglesia Católica cedió y aceptó que el Sol era el centro del universo. Pero pasaron 13 años más hasta que el libro que Galileo escribió para defender su teoría fue aceptada para ser parte de la Biblioteca del Vaticano. La historia no para ahí. En 1992, 359 años después del juicio, el Papa Juan Pablo II concedió que la Tierra no es estacionaria, que Galileo estuvo correcto. Explicó que la manera en que la Iglesia Católica trató a Galileo había sido injusta. 8 años después, en 2000, nada más hace 21 años, Juan Pablo II pidió disculpas formalmente por los errores cometidos por la Iglesia Católica en los últimos 2000 años, incluyendo el juicio de Galileo. Imagínense 367 años para pedir disculpas formalmente por rechazar y tratar injustamente a Galileo por su teoría de heliocentrismo. Fue una negación tremenda contra Galileo y su teoría. Así de fuerte y más puede ser la necesidad de los hombres para rechazar la verdad, como veremos en nuestro pasaje de hoy. Entonces seguimos estudiando la carta de Romanos y terminaremos el capítulo 10 hoy.
Y vamos a ver los versículos 18 al 21. Romanos habla de que el Evangelio es para todos, judíos y griegos, o gentiles. El tema del libro se encuentra en primer capítulo, versículos 16 y 17. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Evangelio, o sea, las buenas nuevas, explican cómo una persona puede tener la vida eterna. La única manera de obtenerla es por la fe. No por tratar de agradar a Dios haciendo tu mejor esfuerzo de ser una buena persona. Los judíos pensaron que por ser circuncidados, por seguir la ley de Moisés, automáticamente iban a ir al cielo. En cuanto a la circuncisión, Génesis 17:10 dice, Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora brincamos al versículo 14, Génesis 17. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Seguramente para los judíos era muy difícil entender cómo Pablo estaba diciendo que la salvación era únicamente por la fe. Y que la circuncisión y seguir la ley no valían para nada. Y Pablo dedica los capítulos 9, 10 y 11 para explicar a los judíos que el plan de Dios que tenía para ellos desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 9, Pablo les dice que Dios había escogido un remanente de los judíos para ser salvos, como dice Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Ya hemos dicho, ¿qué tan grande fue el pueblo de Israel? De 2.5 millones de personas. Pero dice, tan solo un remanente será salvo. Después, en capítulo 10, hemos estado estudiando por los últimos 3 domingos que los judíos rechazaron a Jesús cuando vino a esta tierra y como resultado van a pasar la eternidad en el infierno por no poner su fe en Jesús. Ahora leamos Romanos 10, 18 a 21, nuestro pasaje de hoy. Romanos 10, 18 al 21. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por nada la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Dios está hablando, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que tú abres nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Pido, Señor, si hay una persona que no te conoce, que está escuchando o viendo, que pueden abrir su corazón y aceptarte, Señor, como su Salvador personal.
Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abre sus corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, en esta última sección de Romanos 10, vamos a ver 4 puntos sencillos, pero dice en cada versículo, dice, primero, lo que Pablo dice. 2, lo que Moisés dice. 3, lo que Isaías dice. Y 4, lo que Dios dice. Lo que Pablo dice lo encontramos en los versículos 18 y 19. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Para poner estos versículos en contexto, tenemos que ver el versículo con que Gerardo terminó la semana pasada, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. En original dice literalmente el oír por la palabra de Cristo. Thomas Constable dice, la palabra de Cristo puede significar las palabras de Cristo o sea el mensaje que nos mandó a proclamar. También puede significar las palabras acerca de Cristo. Las dos cosas pudieran haber estado en la mente de Pablo. En los dos casos, el Evangelio es la idea. John MacArthur también dice, salvación no viene por intuición ni por meditación. No viene por especulación ni por filosofar. La salvación viene por un mensaje. Un mensaje tiene que ser dado. Este es el elemento esencial en el Evangelio. En el evangelismo, tenemos que comunicar la verdad. Tenemos que comunicar los hechos. ¿Y qué verdad y cuáles hechos? Pues Gerardo nos explicó la semana pasada de 1 Corintios 15, los versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estás escuchando la palabra de Cristo, o sea, el reporte de Cristo, que Él murió por tus pecados y mis pecados. Fue crucificado en una cruz tan cruel. Lo sepultaron, pero al tercer día resucitó de la muerte. Tienes que oír este mensaje para poner tu fe en Jesucristo. ¿Lo estás oyendo? Tienes esa oportunidad. Entonces, ¿cómo vas a responder a este mensaje? Ya que vimos el contexto, vamos a empezar a estudiar. Versículo 18, pero digo, no han oído. Pablo pregunta, ¿los judíos no han oído este mensaje que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día? Su respuesta es, antes bien, por toda la tierra salido la voz de ellos. Antes bien significa ciertamente. La nueva traducción, versión internacional dice, claro que sí. Y ahora, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿A quiénes se refieren la voz de ellos? Sus palabras. Las personas que predican el Evangelio, como vimos la semana pasada en versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Y dice que predican buenas nuevas, el mensaje de la salvación, ¿por dónde? Por toda la tierra y hasta los fines de la tierra. Pablo cita Salmo 19 en este versículo 18. Leeremos desde el versículo 1 al 4. Salmo 19, 1.
Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. O sea, la creación no habla. Pero aquí está la parte que Pablo cita. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aunque la creación no habla audiblemente, David menciona la voz y las palabras de la creación. En un sentido, proclama en la mente de las personas que hay un creador, que es Dios, ¿verdad? Cada persona en esta tierra ha recibido lo que se llama revelación natural. Toda la creación que vemos alrededor de nosotros, las montañas, los árboles, los animales, etc., toda persona recibe una revelación natural de Dios, y si lo rechazan, son sin excusa y van a pasar la eternidad en lugar de tormento. Romanos 1:20, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo toma Salmo 19, que habla de la creación, que proclama que hay un Dios creador por todo el mundo, y aplica el mensaje de la salvación que llega a todo el mundo por medio de un predicador, alguien que comunica el Evangelio. Pero ¿cómo puede ser que el Evangelio ha llegado a todo el mundo? Hay tribus en las selvas que nunca han oído el mensaje de la salvación. Pues la mayoría de los comentaristas dicen que cuando, por ejemplo, los tribus en las selvas reconocen que hay un creador por la revelación natural, Dios va a mandar un misionero o alguien más para predicar el mensaje a ellos. Entonces, en todas las partes del mundo, en el más pequeño rinconcito del mundo, si Dios pone en el corazón de uno o algunos el deseo de responder a la revelación natural, Dios mandará a alguien para compartir el Evangelio, lo que es llamado revelación especial, para que puedan oír el mensaje y creerlo por la fe. Así, el Evangelio llega por toda la tierra y hasta los fines de la tierra. ¿Tú lo has oído? ¿Ha llegado hasta ti? ¿Lo has oído vez tras vez? Llevamos muchos domingos predicando este mensaje, Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y hay muchos los que están predicando también. Tú y yo tampoco tenemos excusa si lo ignoramos. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos mensajes? ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Pues seguimos viendo lo que Pablo dice en la primera parte del versículo 19. Romanos 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Esta parte no es tan clara solamente leyendo el texto, pero la versión amplificada, que no existe en español, agrega esas palabras para que entenderlo mejor. Los judíos no tuvieron advertencia de que el Evangelio iba a llegar a los gentiles, a toda la tierra. ¿No sabían los judíos que el Evangelio fue para todo el mundo? ¿No sabían que el Evangelio iría más allá de los judíos, incluiría a los gentiles? Para que no haya dudas si lo sabían o no, Pablo usa 3 pasajes del Antiguo Testamento
para mostrar que los israelitas sabían, sí, que Dios extendió su salvación a los gentiles. Entonces ya vimos lo que Pablo dice. Ahora vemos lo que Moisés dice. Como respuesta a esta pregunta, que en realidad es Dios hablando a través de Moisés, Pablo dice en la segunda parte del versículo 19. Primeramente, o en primer lugar, ya va a ser Moisés, Isaías, Dios. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí Pablo cita nada más la segunda parte de Deuteronomio 32, 21. Los judíos entendieron el contexto, pero para que nosotros podamos entenderlo mejor, vamos a ver todo el versículo. Entonces, Deuteronomio 32, 21 empieza así. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Se puede provocar a celos a Dios? Sí. El pueblo de Israel había dejado a Dios para servir a lo que no es Dios. O sea, dioses, ídolos de las otras naciones. El primero de los 10 mandamientos dice en Éxodos 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando dice que Dios es celoso, nuestro... Dios es celoso, así es. Nuestro concepto de celos casi siempre es algo pecaminoso, ¿no? Es un deseo de tener algo que otro tiene y nosotros no tenemos. Pero sabemos que Dios es santo y no hay pecado en él. Entonces, ¿cómo es que tiene celo? Se refiere a su cuidado amoroso y exclusivo. Como los padres que cuidan a su recién nacido, lo protegen, se desvelan por él, etc. Quieren que ese bebé se desarrolle adecuadamente. Aún Pablo dice en 2 Corintios 11:2, los creyentes en Corinto, porque os celo con celo de Dios. Él anhelaba que los corintios estuvieran bien en su relación con Dios, que no se desviaran. Tú puedes sentir celo de la palabra de Dios, es decir, no quieres que sea distorsionada en enseñanza. Es lo que nosotros anhelamos aquí, que sigamos lo que dice la Biblia. Somos celosos de la sana doctrina. Hay sermones completos explicando nada más este atributo de Dios que es celoso. No tenemos tiempo de explicarlo profundamente, pero en resumen, gotquestions.com dice, la adoración, la alabanza, el honor y la devoción pertenece solo a Dios, porque solo Él es digno de ello. Por lo tanto, Dios es celoso con razón cuando esa adoración, alabanza, honor o devoción es dada a los ídolos. Entonces, en Dios el celo no es pecado. Y el pueblo de Israel movió a Jehová a celos, porque estaban dando su adoración, alabanza, honor y devoción a lo que no es Dios, dice. Otros dioses. Si seguimos leyendo Deuteronomio 32, 21, leemos lo siguiente. Me provocaron a ira con sus ídolos. Con su adoración a los ídolos, Dios
dos cosas pasaron. Primero, Dios fue movido a celos y Dios se enojó. Ningún Dios con D minúscula debe recibir la honra y gloria que nada más Dios merece. Ahora, Romanos 10:19 de nuevo. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. John MacArthur dice, como el pueblo de Israel dio su amor a otro Dios, Dios dio su amor a otra gente. O sea, los gentiles. Pablo usa las palabras que no es pueblo para hablar de los gentiles. Cuando Dios extendió su salvación a los gentiles, provocó celos a los judíos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. La circuncisión fue la señal de pacto que Dios hizo con Abraham, como vimos en Génesis 17. Los gentiles no fueron circuncidados. Eso fue de los judíos exclusivamente. También los judíos tenían la ley de Moisés, que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí en Éxodo 20. Y ninguna otra nación tenía esas dos cosas. Pero Dios provocó a los judíos a celos, porque en lugar de enfocarse solamente en ellos, extendió su gracia y la llevó a los gentiles. Un pueblo que no es pueblo. Una relación íntima con Él. Aparte de hacerlos celosos, también provocaron a Dios a ira con sus ídolos. Y Dios provocó a los israelitas a ira por la misma razón, por extender su gracia a un pueblo que dice insensato. Otra vez los gentiles, como Deuteronomio 32:21 dice. Pareciera que Dios es vengativo en el sentido de pecar, pero no sé si alcanzamos a ver que más bien se trata de una manifestación de su gracia, a extender su amor y salvación a todos los que no somos pueblo, como tú y yo, quienes incluyó en su plan desde antes de la fundación del mundo, a través de la desobediencia y el rechazo de los judíos. Dios tenía todo planeado desde el principio. En Mateo 21 y 22, Jesús relata algunas parábolas donde ilustra el rechazo de Jesús por los judíos. ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal con un significado espiritual. En Mateo 21 tenemos la palabra de los labradores. Un hombre que representa a Dios plantó una viña y encargó a unos labradores que la cuidaran. Después el hombre mandó a 2 ocasiones sus siervos para recibir de los frutos de la viña. Pero los labradores golpearon a unos. Golpearon, apedrearon y mataron en 2 ocasiones. Finalmente el hombre mandó a su único hijo, que representa a ¿quién? Jesucristo. Y leemos en versículo 21, 38, 39. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos. Yo lo dije antes, cuando estaba leyendo, de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. En el versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, que en poco tiempo iban a matar a su Hijo Jesucristo. Y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, los gentiles. Mateo 21, 45 dice, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. En Mateo 22, Jesús relata otra palabra acerca de una fiesta de bodas. Un rey hizo un
fiesta de bodas para su hijo. Los invitados a la fiesta no quisieron asistir. Y el rey mató a todos y quemó su ciudad. ¿Podemos ubicar quién es quién en esta palabra? Sencillo, ¿no? El rey es Dios, el hijo es Jesús. Los invitados no quisieron ir a la boda. Los judíos. Mateo 28, 2, 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas las que fueron convidados no eran dignos, los judíos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Los judíos sabían esos pasajes, pero no querían aceptarlos, no aceptaban las evidencias. Mucho como la Iglesia Católica no quería aceptar los hechos de Galileo, de los planetas dan vueltas alrededor del Sol y no la Tierra. Pues si fuera poco la evidencia de lo que Dios dice a través de Moisés, Pablo menciona a Isaías. Hemos visto lo que dice Pablo, lo que dice Moisés, ahora lo que dice Isaías. En Romanos 10:20. Y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esa cita se encuentra en Isaías 65:1. Y dice Isaías resueltamente. En el original, la palabra resueltamente solamente aparece aquí, en el Nuevo Testamento. Tenía sentido de valentía, audacia. Isaías pronunció sus profecías con valentía y con audacia. No lo encontramos en la Biblia, pero según la tradición judía, el rey malvado y horrible Manasés, que reinó por 55 años en Judá, hizo que cortaron a Isaías vivo en dos con un serrucho. No podemos asegurar que así fue, pero sí sabemos que no retrocedió en sus profecías. Y aquí en 65:1, no tuvo miedo de anunciar al pueblo de Israel que Dios había extendido su amor a los gentiles. Otra vez, los que no buscaban a Dios y los que no preguntaban por Dios se refieren a los gentiles. Imagínense su enojo contra Isaías. ¿Somos el pueblo escogido de Dios? Nos dice que los gentiles lo hallaron y que nuestro Dios de Abraham, Isaac y Jacob se manifestó a ellos. ¿Cómo es esto? A los judíos, otra vez, Pablo les dice que los gentiles hallaron a Jesús y que no le buscaban. Se manifestó a los gentiles y no habían preguntado por él. El resto de Isaías 65, que Pablo nos cita, dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dios extendió su amor y su salvación a varios gentiles en el Antiguo Testamento. Agar, que vimos en Día de la Madre, la sierva egipcia de Sarai, esposa de Abraham. Dios la encontró y la cuidó cuando Sarai lo mandó fuera de la casa en 2 ocasiones. La segunda vez con su hijo Ismael. Y Dios hizo una gran nación de él. Leemos de esto en Génesis 16 y Génesis 21. Rahab de Jericó fue una ramera que tenía un temor a Dios. Escondió a los 2 espías que cuando Josué mandó. Ella dijo a los espías en Josué 2:1, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Le salvaron la vida y ella vivió entre el pueblo judío. El libro que tiene su nombre, leemos de Ruth, la moabita viuda que se casó con un buen hombre judío, Boaz, y fue incluida en la genealogía de Cristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria,
el leproso y fue curado por palabra de Elías. Y dijo en 2 de Reyes 5:15, y aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Pablo quiere enfatizar la gracia de Dios. ¿Los gentiles merecían la salvación de Dios? ¿Sí? ¿Los judíos merecían la salvación de Dios? ¿Tú y yo merecemos la salvación de Dios? No, no y no. Dios persigue y salva a los que no están buscándole. Como tú y yo estamos separados de Dios por nuestro pecado, Dios nos buscó y pedimos perdón y Dios nos dio la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, cuando murió en la cruz, en nuestro lugar. Qué imagen tan amorosa de Dios diciendo, heme aquí, heme aquí. Aquí estoy, mírame. No me buscas, pero aquí estoy. ¿Has respondido a Dios creyendo en Él? Y si eres hijo de Dios, ¿eres consciente de que Dios está ahí contigo? Cada día, cada momento, estés triste, feliz, angustiado, desesperado. Si has puesto tu fe en Cristo, Dios está contigo permanentemente. Pues ya vimos lo que Pablo dice y cita Salmo 19:4. Lo que Moisés dice, Deuteronomio 32:21. Lo que Isaías dice, Isaías 65:1. Y 4, lo que Dios dice en versículo 21. Pero acerca de Israel, dice Dios, todo el día extendí mis manos hasta ahí. El pueblo de Israel tuvo un montón de oportunidades de regresar a Dios, pero no quisieron. Jeremías 35:15 nos dice, envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, o sea, vez tras vez tras vez, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, no vayáis atrás dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestra oída, no me oísteis. Cuando el pueblo de Israel no dejó a sus dioses ajenos, entonces Dios extendió su amor a los gentiles. Jesús dice lo mismo que Isaías dijo 700 años antes y Jeremías 600 años antes en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. Qué palabras tan tristes. Jesús vino como el Mesías, el ungido de Dios, para salvar a los judíos de sus pecados, pero los judíos estaban esperando el Mesías como un líder militar para librarlos del yugo romano. Así que a Jesús lo rechazaron y lo mataron. Y nos resulta muy fácil juzgar a los judíos, ¿verdad? ¿Cómo es que no quisieron recibir el amor de Dios? ¿Y nosotros aceptamos su amor? ¿Recibimos bien a los que nos enseñan acerca de Él? ¿O los rechazamos y aún lo maltratamos? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido judíos? Terminamos con la última frase. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde literalmente significa rehusar a creer. Tiene el sentido de absolutamente rehusar de ser persuadido. Los judíos oían el mensaje de la salvación, pero vez tras vez se rehusaron a creerlo.
Contradictor significa hablar en contra de, oponerse. El sentido es declarar uno en oposición a Dios. Rehusar tener algo que ver con Él. Entonces, habla de un pueblo que se rehúsa a creer y habla de en contra de Dios. Esa actitud es muy actual, ¿no creen? No solamente pasa con los judíos, en este mundo en general se rehúsa a creer en Dios y se opone a Él. ¿Cuál es tu actitud con Dios? En Deuteronomio 31:27, Moisés profetizó que nada iba a cambiar con el pueblo rebelde y contradictor aún después de su muerte. Y dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Su rebelión y contradicción contra Jesús siguen hasta hoy. El predicador Stephen J. Cole resume este versículo así. Representa a Dios como el amante rechazado. Continuamente se acerca a los pecadores a quienes ama, pero ellos lo rechazan con corazones endurecidos y desobedientes. La incredulidad rara vez o nunca es un problema intelectual. Más bien la incredulidad casi siempre proviene de un corazón endurecido o desobediente que ama el pecado más que a Dios. Por lo tanto, aquellos que rechazan el Evangelio no pueden culpar a Dios por no elegirlos. Son plenamente responsables de su propia condenación. Y una pregunta. ¿Piensa que esa rebelión y contradicción de los judíos en contra de Jesús es permanente? Pues lo veremos en Romanos 11. Ahora, pregunta otra vez. ¿Tú eres una persona rebelde, contradictora? ¿Has escuchado tras vez el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de cómo puedes ser salvo? ¿Y lo has rehusado creer? Pues voy a orar para terminar. Y tendrás otra vez la oportunidad de creer el mensaje de la salvación y poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal. Tú que ya eres creyente, ¿por qué no evalúas tu actitud con Dios? Tal vez dices, pues yo ya soy salvo, ya me libré del infierno. Si tu fe en Cristo es verdadera, serás salvo. Pero, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Eres consciente de su presencia en tu vida? ¿O lo rechazas con tus actitudes y tus acciones? Hoy puedes considerarlo y pedir perdón a Dios y cultivar tu relación con Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por todo lo que me enseñaste. Cada vez que preparo un sermón, Señor, tú me enseñas algo nuevo de ti. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Por todos los que están viendo por YouTube y Facebook. Y quiero hacer una pregunta a todos ahorita. Si murieras antes de terminar esa transmisión, ¿irías al cielo? ¿Tienes la seguridad que vas al cielo después de la muerte? Si no tienes esa seguridad, puedes tenerlo antes de terminar esta transmisión. Nos tiene que repetir de mí, de tu corazón, esta oración. Y esa oración no se salva. Lo que te salva está que tú crees en tu corazón. Vamos a orar. Señor, pido perdón por mis pecados. Sé por mi pecado, estoy separado de ti y no voy al cielo.
lo más que pueda hacer para ser una buena persona, no me salva. Nada más, creyendo que tú fuiste crucificado en una cruz. Fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Creo, Señor, en lo que dice tu palabra. Perdóname de mis pecados. Te doy las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ahora vamos a terminar con una canción.